¿Eres una persona preocupada? He visto que las personas que se preocupan mucho se enferman por varias enfermedades como cardíacas, presión arterial alta y se enferman más que las personas que no se preocupan tanto. Algunas personas muestran sus preocupaciones estando ansiosas y no pudiendo dormir. La razón del insomnio a veces es que piensan demasiado y no pueden detener sus pensamientos cuando se van a la cama. Muchas personas así tienen sus mejores ideas por las noches. Sin embargo, a veces el no poder dormir termina en necesidad de medicamentos para manejar este insomnio. Hay algunas canciones relacionadas con el tema de las preocupaciones. No sé si las conocen. Algunas me vienen a la mente. Por ejemplo, No te preocupes por ninguna cosa. En inglés se llama Don't Worry About a Thing, de Bob Marley. También está No te preocupes y sé feliz. Se llama en inglés Don't Worry and Be Happy, de Bobby McFerrin. También hemos visto himnos con el mismo tema de las preocupaciones. Si has escuchado el himno Si Él cuida de las aves, este es uno de mis favoritos, habla de las preocupaciones y de la confianza en el Señor. Fue escrito por la hermana Sibila Durfe Martin y el segundo esposo de ella, Walter Stillman Martin, era un ministro bautista, el cual era también un compositor. Ambos trabajaban en el ministerio evangelístico, pero la salud de Sibila, como le decían Sidi, eh, era muy frágil y ella tendía a quedarse en la casa la mayor parte del tiempo, lo cual utilizaba para escribir hermosas letras de poemas y canciones. En el 1916, ellos se convirtieron en miembros de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y también tuvieron un hijo, A.G. Martin, que se dedicaba a la misma carrera. La gente decía que había escrito ella cientos y cientos de himnos y canciones religiosas. Su primer himno se llamaba Dios cuidará de ti y fue escrito en el 1904. Este se hizo famoso en todo el mundo. Entonces su esposo escribió la música para este himno y luego en el 1906 entonces escribieron Si Él cuida de las aves y lo musicalizó Charles Gabriel. Es también un himno de mucha gran aclamación, lo conocemos mucho y lo cantamos mucho en nuestras iglesias, pero también ella escribió un himno muy conocido y muy favorito de muchos que se llama La sangre nunca perderá su poder. Esta persona, esta hermana, verdaderamente sabía por su condición de salud lo que era preocuparse y lo que era confiar en el poder de Dios. La letra del himno Dios cuidará de ti dice en el segundo verso de la siguiente manera, nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. El coro dice, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Así que esta letra nos recuerda las verdades de la escritura y donde Dios está poniendo su presencia de cuidado para ayudarnos en el momento de preocupación. Las escrituras no solo inspiran este himno, sino que también habla mucho de cómo manejar las preocupaciones de la vida diaria. No dudo que las escrituras hayan inspirado a CD a escribir letras tan hermosas. Jesús descubrió que las preocupaciones eran importantes para las personas cuando él anduvo en el mundo y enseñó bastante sobre este tema. El texto de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, uno de los tres evangelios sinópticos en el Nuevo Testamento, y es donde Jesús habla sobre el tema de las preocupaciones. La mayoría de los estudiosos dicen que el libro de Mateo fue escrito entre los años 80 y 90 y se escribió con la intención
de que los israelitas entendieran que Jesús era el Mesías prometido. Aunque él fue rechazado y ejecutado, podemos decir que Jesús reflejó las luchas y los conflictos de la comunidad del evangelista Mateo. Además de hablarle a los judíos, el texto y hacer una dura crítica a los escribas y los fariseos, el libro o el texto de Mateo también va dirigido a las personas que están alrededor de esta comunidad, haciendo la salvedad de que Jesús es el Mesías. El texto de Mateo 6, 25 al 33, que es el que discutimos hoy, es una receta para las preocupaciones. Comienza hablando de la siguiente manera. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o por qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta semana pasada vivimos la experiencia del huracán Milton. Había muchas cosas de las cuales preocuparse. Nos preocupamos por nuestros hogares, por los daños causados por el huracán, por quedarnos sin agua, sin electricidad, por tener comida para nuestras mesas, porque nuestros hogares físicos, nuestras casas, permanecieran estables y protegidos, así como nuestros techos. Así que verdaderamente fue una experiencia de preocupación para muchos, sobre todo las personas que viven en el estado de Florida, en el lado oeste, como Tampa, Clearwater, St. Petersburg. Estas zonas fueron por donde entró el huracán. Y de entenderse que verdaderamente pues una situación como esta nos lleva a la preocupación. Sin embargo, Jesús dice, no se preocupen por su vida, ni por la comida, ni por la bebida. Tenemos que pensar en lo que Jesús está diciendo claramente. ¿Por qué Él dice esto? La respuesta la da en el verso 26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aun así ni el mismo Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Este pasaje de las Escrituras suena muy parecido a las letras del himno Si él cuida de las aves, escrito por CD. Si Dios alimenta a los pájaros, ¿cuánto más nos ayudará a nosotros? Ha habido momentos en los que yo particularmente me he preocupado por tener trabajo, dinero o comida para nuestra mesa, pero he confiado por la provisión de Dios. Y creo que esto es lo que Jesús está diciendo. Sí vas a haber preocupaciones, sí van a haber situaciones las cuales te van a crear una carga fuerte, pero confía porque Dios está contigo. Creo que esto es lo que Jesús está refiriéndose en este texto. Dios siempre proveerá para nosotros. Luego Jesús dice, pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o beberemos o qué vestiremos. Lo interesante de este texto es que Jesús no solo habla de una provisión prometedora para los judíos, sino también para los gentiles. La provisión de Dios es para todos. De ahí que también podamos deducir que el amor de Dios es para todos, pues Dios siempre proveerá para todas las personas. Sin embargo, hay situaciones en las cuales nos debemos preocupar. Lo que Jesús nos está indicando aquí es que, aunque nos preocupemos, sepamos que Dios no nos va a dejar y que Dios proveerá la solución cuando estamos confiados en Él. Recuerdo una situación hace unos años atrás de una hermana de la iglesia que era de México, y allá en México hay muchas gangas, particularmente gangas que roban y pueden tomar presas a personas porque sus familiares viven en Estados Unidos y piensan que por esta razón ellos tienen dinero. Recuerdo que la hermana de esta muchacha que iba a la iglesia que yo asistía fue tomada prisionera por una ganga y estaban pidiendo dinero, una cantidad de dinero exorbitante
para liberarla. Esto es una razón de preocupación. Verdaderamente sabemos que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús en toda su situación, sí, él se preocupó, pero sabemos que Jesús era un hombre milagroso y que era la personificación de Dios. Así que la manera en que él habla, claro está, es tratándonos de enseñar confianza en Dios. Pero nosotros si vivimos situaciones como la que vivió esta hermana, verdaderamente nos preocuparíamos. Quizás por una enfermedad nos preocupamos, quizás por la pérdida de empleo nos preocupamos o por nuestros familiares. Pero aún así, dentro de circunstancias tan difíciles, Jesús nos está indicando que confiemos en el Señor. El texto culmina diciendo, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Supongo que Jesús pensó que los gentiles eran muy francos y que por esto se preocupaban por toda la provisión que necesitaban. Al igual que nosotros nos preocupamos por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, por situaciones como la que esta hermana pasó, que llevaron presa a su hermana. Son situaciones de preocuparse. Y por supuesto, somos seres humanos. Nuestra capacidad es limitada y muchas veces nos preocupamos porque son situaciones que están fuera de nuestro control. Pero aún así Jesús nos está indicando específicamente en esta sección que aunque nos preocupemos por todas estas cosas, Dios sabe que las necesitamos. En este sentido, repite Jesús que Dios conoce nuestras necesidades. Cuando llega una tormenta, sea una tormenta física como fue el huracán Milton, o sea una tormenta espiritual o metafórica como las que vivimos en nuestra vida, todos podemos confiar en la provisión de Dios durante la tormenta y después de la tormenta. Esta provisión se debe a, como dice el himno, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Así que al acercarnos a la mesa en el día de hoy, pensemos en el amor y la provisión de Dios, que provee todas nuestras necesidades. Dios siempre está presente, sin importar lo que estemos atravesando. Puedo dar fe de esto porque yo lo he vivido en mi propia vida. He visto cómo Dios siempre está presente, sin importar cuán difíciles son las circunstancias y los tiempos. Hoy recordemos todos estos momentos en los que hemos visto la provisión de Dios en necesidades en nuestra vida, cuando Dios nos ha brindado sanidad, seguridad y salvación. La gracia de Dios es asombrosa y Dios siempre estará presente en todo lo que necesitemos, como dice el versículo de Mateo. Recordemos todo esto al acercarnos hoy a la mesa del Señor. Dios te bendiga.